Le voy a invitar a que abra su Biblia en Mateo 8, del 5 al 8, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Diga conmigo: el criado sanará. Juan 4, 46 al 54 leemos ahora. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Diga: cuyo hijo estaba enfermo. Y cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigio, no creerías. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 dejó la fiebre. Y el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. La palabra de Dios es como un martillo. Y es que en estos pasajes de Mateo 8, del 5 al 8, se nos habla de un hombre, el centurión, que había pedido a Jesús que hiciese un milagro. Jesús le dijo: yo voy a ir. Pero este hombre le menciona y le dice a Jesús: no soy digno que entres bajo mi techo. Da la palabra. Es importante reconocer, es importante profundizar en nuestra alma y corazón que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo. Es importante saber y reconocer que una palabra de parte de Dios, un rema de parte de Dios, abrirá los cielos. Un rema de parte de Dios cambiará la cosa. Una palabra de la boca de Dios transformará aquello que usted ha estado viendo que es imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Y cuando Dios da una palabra, todo tiene que cambiar, porque la gloria de Dios es poderosa. Una palabra cambió mientras él estaba en la cruz del Calvario, y cambió la esfera de la oscuridad, rasgó el manto. ¿Y qué pasó? Ese manto que él rasgó, esa cortina que se rasgó, hizo un cambio de la ley a la gracia. Y por eso hoy estamos disfrutando de la gracia. Él mencionó y dijo: consumado es, perdónales porque no saben lo que hacen. Y desde entonces hemos sido perdonados y salvados y lavados con la preciosa sangre, porque hubo una palabra, un rema de Dios que transformó y cambió. Eso trasciende de lo natural a lo sobrenatural, y de lo sobrenatural a lo natural. Por eso es importante creer. Pero hay una segunda parte, y mencionaba que había un hombre que había llegado y estaba pidiendo un milagro. Pero más que un milagro, él estaba diciendo: yo quiero que tú desciendas a mi casa y ores por mi hijo, porque mi hijo está a punto de ¿qué? De morir. Eso le dijo: mi hijo está a punto de morir. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué pasó? Él le dijo: ve, tu hijo vivirá.
Y dice que en ese momento él creyó la palabra. Mira la diferencia. El primero estaba seguro, es más, le dijo, dé la orden. El segundo, aunque lo estaba pidiendo y lo estaba invitando, convidando que fuera a la casa, no creía. Si usted va a convidar a Dios, si usted va a invitar a Dios, tiene que creer. No es solamente invitarlo, hay muchos que nos llaman a orar. Y oramos por lugares donde los demonios están atormentando la familia, donde espíritus inmundos están llegando a los hogares. Pero ¿qué pasa, hermano? Después de que nos vamos, ¿qué ocurre? El demonio vuelve otra vez a poseer y atormentar esa familia. Porque ellos nos invitan a nosotros, Dios va con nosotros, pero no invitan a Dios porque no creen en Dios. Necesitamos creer en Dios. Cuando usted invita a su hogar y a su casa a Dios, Dios está para quedarse. Y si Dios se queda en una casa, entonces algo grande acontecerá, algo diferente pasará. Primer punto, la palabra de Dios es como un fuego. Diga conmigo, como fuego. Jeremías 23:29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Diga conmigo, fuego. Y lo que hace el fuego es que quema la hojarasca, consume. La palabra de Dios es como martillo. Gloria al Señor. El martillo es una herramienta llamada percusión. La percusión significa un golpe repetitivo, es decir, que la palabra de Dios cada vez que la leemos, cada vez que la escuchamos, cada vez que meditamos en ella, golpea, bendito Dios, y trae esos golpes sobre nuestra vida, sobre nuestros corazones, e impacta poco a poco nuestra vida. Y no importa que nuestro corazón esté tan endurecido como una piedra, la palabra de Dios puede quebrantar ese corazón empedernido, ese corazón de piedra, y lo puede moldear. Mira, si tú estás pasando por un momento de prueba, de enfermedad, ¿qué tienes que hacer? Repite la palabra. Repite la palabra. Yo hablaba hoy con un joven y le decía, ¿qué problema tenés? Me siento mal, ya voy a orar. Pero más que orar te voy a decir algo, lee más la Biblia. Y si podés tener un libro a mano de milagros, léelos, sí. ¿Qué es lo que usted quiere desarrollar en su vida? Si es finanzas, tiene que leer sobre milagros financieros. Uno de los milagros que la Escritura menciona y dice es cuando Él convirtió los panes y los peces y los multiplicó. ¿Me estoy yendo? Algo que no hay un entendimiento ni una lógica, que la ciencia no puede ni siquiera comprobar cómo lo multiplicó. ¿Y qué dijo Jesús? Con una palabra le dijo, ¿y qué tenemos para darle de comer a los 5,000? Y le dice, solo unos 3 peces y unos 4 panes. Tráigalo. Y dice que levantó el pan y los peces y los bendijo. Y luego le dijo, pónganlo en grupo. Y ahora comiencen a compartir el pan y los peces. ¿Y qué más le dijo? Y busquen más cesta para que recogen lo que sobre. Como unos cuantos peces y unos cuantos pan pudieron darle de comer a tal multitud. Porque cuando hay una palabra de bendición sobre ti y Dios ha abierto los cielos y te ha dicho que te va a bendecir, es que te va a bendecir. Y no importa si el diablo trata de cerrar las puertas, Dios la abre, porque hay una palabra que viene de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria? ¿Sabe algo? Hubo una palabra de parte de Eliseo cuando le dijo a la tsunamita y le dice, por este tiempo vas a abrazar a tu hijo. Era una mujer que tenía mucha plata. Estaba casada, pero tenía mucha plata, tenía mucho dinero. Gloria a Dios, pero no podía tener un hijo. Su vientre estaba seco, estéril. No podía, amados hermanos, quedar embarazada. Y le dice, hijo no tiene. Así que le mencionó y le dijo, por este tiempo, por este tiempo, por este tiempo. Hay alguien que está oyendo eso. Y yo creo que cuando dice que por este tiempo, es que algo va a acontecer sobre ti, sobre tu casa, que va a cambiar la atmósfera que estás viviendo o que estás creyendo que viene sobre ti. Pero tienes que creer. Mencionábamos y decíamos lo que pasó con Ana.
Ana subía todos los años con el Cana, su esposo, y ella lo que quería era un hijo, y estaba esperando un hijo, y estaba confiando en eso. Sin embargo, ella no podía quedar encinta, embarazada. Pero una palabra cambió las cosas, porque la palabra es como martillo, porque la palabra es como fuego. Así que los golpes, amados hermanos, del martillo no solamente son para quebrantar, sino también para moldear. Por medio de su palabra nos va moldeando para que lleguemos a ser según su imagen. En Número 8:4 dice: y estas eran las hechuras del candelero de oro, labrado a martillo, así dice, desde sus pies hasta sus flores. Y era labrado a martillo conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. Mira esto, con un martillo iban moldeando y dándole figura. ¿Hay alguien que está oyendo? Y un martillo es la palabra de Dios. Y cada vez que la lee, comienza a sacar toda la hojarasca. Y cada vez que la lee, el escultor comienza a hacer la imagen de él en ti. O sea, Jesús está siendo grabado en ti. Algún cambio se está dando en ti. ¿Qué quiere decir? Que la palabra está cambiando, porque es como un martillo. Entre más la lees, te pareces más a Dios. Entre más la leas, te pareces más al escultor. Porque eso es lo que hace el martillo de Dios, que es la palabra de Dios. Pero tienes que creer esa palabra. ¿Sabes qué hace ese martillo? El que es iracundo le cambia la ira. El que tiene un temperamento fuera de orden, se lo corrige y le da un carácter. Dios comienza a ordenar su vida, a cambiar su vida, a transformar su vida, porque esa palabra cambia y transforma nuestra mente. Ay, Sama, irebe sandalama handalai sakima. Como tercera palabra de Dios, es como una semilla. Dile al vecino, es como una semilla. Dile, la palabra es como una semilla. ¿Sabe qué pasa cuando tú agarras una palabra profética y la crees? Es como una semilla que ha entrado a tu corazón. Te vas y te vas pensando, te vas y te vas meditando. Le dice Dios a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él. ¿Para qué? Para que tú hagas prosperar tu camino. Cuando tú lees la Biblia, te comienzas a parecer a Dios y comienzas a pensar como Dios piensa y a actuar como Dios actúa. Dios actúa no según lo que está pasando en el mundo, no según lo que está pasando en el hombre. Él actúa según su naturaleza, y la naturaleza de Dios es amor, y la naturaleza de Dios es poder, y la naturaleza de Dios es cambio, y la naturaleza de Dios es transformación. Así actúa Dios, y comienzas a actuar de la misma manera. Y digo que comienzas a actuar de la misma manera, ¿sabe por qué? Porque cuando vas a hacer algo, no dices no tengo. Cuando vas a hacer algo, no dices no puedo. Cuando vas a hacer algo, tú dices en el nombre de Jesús. Y todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. En el nombre de Jesús aquí voy. Él me va a dar la victoria. Él va conmigo como poderoso gigante. Y tú te apropias de esa palabra y crees esa palabra. Dígale al vecino, como semilla. En Lucas 8:11 dice: esta pues la parábola, la semilla es la palabra de ¿quién? De Dios. Amén. La semilla es la palabra de ¿quién? De Dios. Dígale al vecino, yo quiero esa palabra. Dígale al vecino, yo quiero esa semilla. Nadie puede imaginarse cuánto fruto y cuántos árboles puede producir una semilla. En una semilla podemos tener un bosque completo. En una semilla usted puede ver un jocote. Cuando usted lo compra, deme una docena de jocotes o deme 3 jocotes y se lo dan. Si usted agarra ese jocote, una semilla, usted tiene un bosque. Una semilla. ¿Aló? ¿Me estoy yendo?
Fue una semilla la que Dios agarró y puso a Adán. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer la ayuda idónea. Y de allí nacimos nosotros, nos creamos nosotros y aquí estamos nosotros. Y es importante que comprendamos ese punto. Una semilla. La palabra puede ser muy pequeña, pero si es una semilla y cae en tierra fértil, va a producir al 100%. Y cuando esa palabra tú la metes en tu mente y en tu corazón, esa palabra va a producir. Y ya no será solamente una persona vacía, sino una persona llena de fruto. Porque tendrás grandes bosques que darán fruto y frutos dignos de arrepentimiento dentro de ti. Porque has creído la palabra. La semilla tiene poder y potencial. Sin embargo, una semilla rompe la tierra. Diga, una semilla rompe la tierra. ¿Cuántos lo saben? Dije, una semilla rompe la tierra. Amén. Produce una raíz y luego se abrirá camino hasta la superficie en forma de una planta. Germinará, crecerá. Y muchas veces no comprendemos eso. El diablo ha plantado alrededor y ha puesto cosas a nuestro alrededor. Pero cuando ustedes, su semilla está creciendo y sus raíces se están expandiendo, el mismo infierno tiene que temblar, porque Dios está abriendo nuevos caminos y nuevo horizonte. Y usted mirará la gloria de Dios sobre su vida y sobre su casa en el nombre de Jesús. Diga, la semilla tiene poder, tiene potencial. Y preguntémonos, ¿de dónde tiene el poder la semilla para romper la tierra y producir una raíz? Diga conmigo, de la misma semilla. Toque al vecino y dígale, de la misma semilla. ¿Sabes qué pasa? La escritura menciona y dice, instruye al niño en el camino. ¿Qué quiere decir eso? Pon esa semilla día a día. Pon esa semilla día a día. Pon esa semilla día a día. ¿Qué semilla? Tú le dices, hay un Dios real. Clamemos junto a nuestro Dios, hijo mío, hija mía. Clamemos junto a nuestro Dios y Dios va a responder. Él va a ser nuestro proveedor. En este momento no tienes una cama elegante, pero la vas a tener. En este momento no tienes un cuarto elegante, pero lo vas a tener. En este momento no tenemos un carro para ir en familia, pero lo vamos a tener. Vamos a pedirle al Padre y el Padre nos va a dar. Y usted está sembrando esa semilla y su hijo la está creyendo. Y cuando crece la está hablando y no hay quien lo detenga, porque hay poder en esa semilla. ¿Cuántos dicen amén? Diga, hay poder en la palabra. Así la palabra de Dios tiene poder en sí misma para transformar la vida, para producir fruto en el corazón del hombre. Y ese poder no viene de ninguna iglesia ni del pastor. Ese poder está en la palabra, porque es Dios el que la produce. Yo estoy hablando, pero estoy hablando la semilla, que es la palabra de Dios. Yo no estoy implantando otra cosa, yo no estoy hablando otra cosa. La palabra de Dios es como una espada de dos filos. Dile al vecino, la palabra de Dios es como una espada de dos filos. ¿Cuántos lo creen? Muchas veces cuando no conocemos la palabra decimos, la sangre de Cristo tiene poder. Es cierto. Pero tú no sabes lo que pasó en la cruz. Tú no reconoces la redención y por eso el diablo dice, me voy o me quedo, me voy y me quedo. Cuando no conocemos lo que carga la palabra de Dios. Si yo le digo a ese problema que estoy atravesando que se aparte, se tiene que apartar. Si yo le digo a esa dificultad que está viniendo a mi vida que se quita, se tiene que quitar. Si yo le digo a ese demonio que salga, tiene que salir. Porque la palabra de Dios es como espada de doble filo. El diablo se sujeta a ella. Alaba la gloria de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que el mismo Cristo exhibió públicamente donde estaba. ¿A quién? A los principados, a las potestades y a los gobiernos de las tinieblas. Pero hay que decírselo al diablo.
Y cuando usted le recuerda la cruz, y cuando usted le recuerda el Gólgota, y cuando usted le recuerda la sangre de Cristo, y cuando usted le recuerda de donde Cristo se levantó en medio de los muertos, el diablo tiembla y huye, porque ese territorio le pertenece y usted sabe que tiene legalidad. Aló, mira, si alguien trabaja en un complejo judicial y es una persona notificadora, sabe que lo que él carga en su bolso y la notificación que lleva tiene un poder que ni el juez lo puede detener, ni la policía ni el ejército, porque esos que firmaron ese papel y decretaron y que fuera notificado fulano de tal para ser embargado y desalojado de ese lugar, tiene un peso. Donde el alguacil tiene que obedecer ¿a qué? A la notificación. Y va a llevar un grupo de agentes para desalojar al que está ahí. ¿Y qué pasa? Cuando usted lleva la palabra, que es espada de doble filo, y le notifica al diablo y su temor y le dice: se acabó, se acabó. Este territorio le pertenece a Jesús de Nazaret. Este territorio le pertenece a mi familia y a mi casa. Se tiene que ir porque hay un poder en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y el diablo y sus demonios será juzgado y usted será libre. ¿Cuánto tiempo te ha tenido oprimido y atado tu familia bajo el alcohol, bajo la droga, bajo diferentes vicios, bajo un mal carácter? ¿Qué vas a hacer si tienes un conocimiento? ¿Por qué? Porque hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la palabra, y es más cortante que una espada de doble filo que penetra, oh gloria a Dios, que discierne los pensamientos y el alma. Alaba la gloria de Dios. Viniste con un propósito, te vas con una palabra donde tu vida va a cambiar, que cuando sueltes esa palabra los cielos se van a abrir. Lo que el diablo había cerrado ahora se tiene que abrir, porque hay poder en esa palabra. Lee la Biblia, no para disputar con los necios, sino para agarrar al diablito y sacarlo de los territorios que son tuyos. Aló, aló. Mira, hay gente que anda rentando cuando ese lugar es propio. Aló, ¿y quién te llevó a rentar? El mismo diablo. ¿Y por qué? Porque no conoces la palabra. Pero cuando tú conoces la palabra, tú te apropias de él. Todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro territorio. Por donde caminas y andes es tu territorio, porque conoces la palabra. Será desalojado el espíritu inmundo, porque cargas una palabra de parte de Dios. Mira esto, lo que dice la escritura. Llegó el centurión y le dice: no soy digno de convidarte que entres bajo el techo de mi casa, solo da la orden. ¿Por qué? Porque este general, este centurión, tenía gente bajo su mando y le decía al ejército: vayan, y ellos iban; vengan, y ellos venían. Y si ellos le decían al ejército: aquí van a amanecer hasta la siguiente noche y las 3 noches, y no quiero que nadie duerma, y aquí van a estar de pie, y ellos obedecían. Allá le que estoy yendo. Lo que da a entender que él sabía lo que era autoridad, lo que era estar bajo su visión, bajo autoridad. El que sabe estar bajo autoridad, entonces caminará en autoridad. Pero el que no se somete a la autoridad no puede caminar en autoridad. Si tú te sometes a la palabra, entonces andas bajo autoridad, porque la palabra te da la autoridad y la facultad para cerrar y abrir. Dios te ha dado la autoridad para abrir y cerrar. Hay alguien que está oyendo. Dios te ha dado la facultad para abrir y cerrar. Ordénale al enemigo que vaya y se va a ir, que huya y se va a ir. Cuenta una historia un avivador que dice que él estaba en el hotel orando y de repente salió y volvió de donde le estaba predicando y encontró el cuarto de él del hotel hecho un relajo. Los sobrecamas tirados por allá, la gaveta de la mesenoche tirada por allá, los perfumes, las maletas, la ropa. Y mira esto, ¿qué pasó?
dice que se dio cuenta que un demonio había entrado a hacer un revoluto ahí. Entonces dice que le dijo al demonio, vete, y se fue. Entonces cuando iba de camino le dice, no, vuelve aquí. Y el demonio volvió. Y entonces le dice, y ahora yo quiero que me ordenes como estaba. Y el demonio comenzó a ordenar. Esa es una historia de Caperucita, pastor. No. ¿Sabe qué pasó con Jesús y el gadareno? Dice que subió en la embarcación y mientras iba en la embarcación dice que hubo una tormenta tan fuerte, pero el Cristo Jesús le dijo al demonio, ahora sujétese y cese la tormenta, y cesó. Y dice que la embarcación siguió caminando y cuando estaba a la orilla de la playa, dice que él puso su primer pie sobre la playa, y cuando puso su primer pie sobre la playa, el endemonizado gadareno dijo, ¿a qué tienes con nosotros, hijo del Dios viviente? Ha venido a atormentarnos. Oiga, hagan silencio y salgan fuera, porque cuando hay alguien que conoce la palabra, tiene el poder de la palabra, tiene el rema de Dios, tiene la gloria de Dios en sus manos. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al vecino, ¿y quién dijo miedo? ¿Cuántos están contentos? Esta semana será de gloria. Esta semana será de bendición. Esta semana será de victoria. Dígale, es de gloria esta semana. Es de poder esta semana. Ay, sacamalaya, sahamandalaba. Isaías 28:17. ¿Cuántos creen a la palabra? ¿Cuántos creen a la palabra? Voy a leerlo. Oiga esto. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerán el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. ¿Hay alguien que está oyendo eso? ¿Hay alguien que está comprendiendo eso? Se lo voy a explicar en pocas palabras. Dios estaba dando una palabra y le dice, viene juicio. Aló, viene juicio porque mucha mentira hay. Y voy a mandar granizo, una lluvia de granizo, y voy a sacar todo lo que está escondido. Hasta las cucarachas, las ranas y las ratas tenían que salir. Estoy yendo. Y mira esto. Quizás has estado peleando. Quizás has estado orando. Y yo sé que hemos estado ayunando y vigiliando, pero parece que no pasa nada. Aló, oro, ayuno, busco la gloria de Dios, pero parece que no pasa nada. Entonces, ¿qué? Vamos a tomar esa palabra ahora y vamos a declararla ¿cuándo? Ahora. Y vamos a creerla ¿cuándo? Mañana. Ahora. Hay alguien que estoy yendo. Y va a surgir un efecto. Lo que el diablo había levantado contra tu casa, familia, salud, finanza y vida espiritual va a salir a luz. El diablo será avergonzado a plena luz del día. Todos aquellos que te han surruchado al piso y te han querido ver de mal en peor serán avergonzados, porque vendrá una lluvia de granizo sobre ti y barrerá el escondrijo. Saldrá todo a luz, saldrá todo a luz, saldrá todo a luz, saldrá todo a luz. ¿A quién vine a hablarle ahora? ¿A quién vine a hablarle hoy? Sayaramándala. Y bebé sandanamacay.